Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como en cada ocasión, un nuevo podcast de Compliance sin Fronteras. En esta ocasión estará junto a nosotros Alain Casanovas. Yo repito el nombre de Alain Casanovas y todo el mundo, tanto en Europa como en Latinoamérica, lo conoce. Así que, Alain, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Es un enorme placer contar contigo en este podcast de Compliance sin Fronteras. Muchísimas gracias y muy agradecido de estar contigo, Jimena, y con todos los oyentes. Un placer. Bueno, uno de los temas que vamos a aprovecharte es todo lo relativo a la gestión del canal de denuncias, ¿no? A raíz de la ISO 37002, recientemente aprobada. Y antes de empezar, me gustaría presentarles a quien no te conoce, que no creo que haya una persona en el planeta, en el mundo de compliance que no te conozca, pero Alain Casanovas es socio director de los servicios de compliance en KPMG España. Hace más de 33 años que cumple esta función y además es socio técnico mundial en los aspectos estratégicos internos de compliance en la firma a nivel global y director de Think Tank mundial en KPMG. Es director de los programas universitarios de compliance más importantes del país y presidente del Consejo Asesor Independiente de la Asociación Española de Compliance. Así que, nuevamente, bienvenido. Vamos a estar atentos para enriquecernos en estos puntos. Y básicamente, como nuestros seguidores sabrán, Alain es una figura decana de compliance a nivel español y iberoamericano, motor, como comentábamos, del Think Tank Compliance en KPMG, de alcance y relevancia mundial. Básicamente dirige los programas de compliance de Carlos III, de Pompeu Fabra, el máster de formación interno para altos ejecutivos de CaixaBank, uno de los principales bancos de España. Y como mencionábamos, además ha sido director y seguirá siendo de congresos nacionales e internacionales de Thomson Reuters, experto del Comité Técnico de ISO Internacional y, en definitiva, un sinfín de puestos de alta responsabilidad de asesoría de élite académica y técnica a nivel mundial. Así que en ese punto eres más que un sobreentendido y una persona relevante trayectoria que ha sentado cátedra para muchos de nosotros, de los cuales muchos hemos aprendido en nuestras formaciones gracias a ti. Así que, Alain, muchísimas gracias por esta conexión. Cuéntanos, ya entrando en materia, ¿cuáles han sido los antecedentes de esa ISO 37002, ¿no? Ilústranos un poquito sobre cuál es el verdadero gap sustantivo que viene a cubrir, ¿sí? Básicamente porque contamos ya con una directiva de protección de whistleblowers, reglamentación acerca del canal de denuncias, y si bien sabemos que este estándar 37002 no versa per se sobre aspectos sustantivos, sino que se limita a procedimentar las fases en que debe consistir el análisis y la resolución de las incidencias, precisamente aquí es donde va la pregunta, ¿no? Es decir, ¿cuál es la utilidad sustantiva de una norma procesal o procedimental como la que estamos abordando? ¿Qué repercusiones sustantivas dinaman directamente la calidad de los procesos de denuncia si la miramos con una vista de pájaro, ¿no? A la luz del efecto que obra sobre ellos la existencia de esta ISO que hoy estamos analizando? En otras palabras, ¿cuáles son los argumentos? Es decir, ¿por qué necesitamos este texto? Y no estamos simplemente rizando el rizo, como se dice en España, con aspectos que por naturaleza ya van aparejados consustancialmente al resto de las normativas que conocemos, ¿no? ¿Por qué básicamente necesitamos esta ISO 37002? Bien, es una buena pregunta. De hecho, es un montón de buenas preguntas, porque el origen de esta norma la tenemos en los estándares previos de ISO. Sabéis que desde el año 2014, que se publicó la norma ISO 10600, ISO ha ido publicando distintos estándares que tienen que ver con el mundo del compliance. La primera, la norma decana, fue la ISO 10600 del año 2014. Y daros cuenta que en aquel momento esa norma hablaba muy poco de los canales de denuncia, de las whistleblowing lines. Si tomáis el texto y buscáis whistleblowing lines, veréis que se cita solamente en un par de ocasiones como fuente para la captura de información y poca cosa más. Ni tan siquiera se decía en qué consistía una whistleblowing line, ni mucho menos que fuera un pilar fundamental de un modelo de compliance. Y estamos hablando de una norma del año 2014. Ahora mismo eso nos parece impensable y es que, como no se nos escapa, el mundo del compliance avanza a una velocidad vertiginosa y lo que ahora es obvio, pues en el 2014 no lo era tanto. Poco después, en el 2016, con la publicación de la norma ISO 31000, la de Anti-Bribery Management Systems, sí que se entra a detallar la necesidad de que haya un canal para, tal como lo traduce
la versión de Español Internacional, un canal para el planteamiento de inquietudes, es como se traduce en la Whistleblowing Line, canal o procedimiento para el planteamiento de inquietudes en el contexto de la lucha o las medidas anti-bribery. Y ahí pues se dan algunos esbozos, pero muy básicos, en el sentido de que son obviedades que hoy en día pues todos las conocemos, como mantener la confidencialidad de las informaciones, etcétera, etcétera. Pero unos trazos muy básicos, que luego, curiosamente, ya en los últimos tiempos, la norma ISO 37301, la de que sustituye a la 19.600, esa norma de CANA inicial, pues bueno, en el mes de abril, el 13 de abril pasado, del 2021, vino a sustituirse por la norma 37.301, ¿no? Entonces queda sin efectos la del 2014, 10.600, y está en vigor la 37.301, donde está ahora sí establece pues que la necesidad de que exista un procedimiento para el planteamiento de inquietudes y cuáles serían sus componentes o sus trazos esenciales, ¿no? No obstante, es una regulación auténticamente de mínimos, porque el objeto de estos estándares, tanto de la 37.301 ahora como de la 37.001 anti-bribery desde el 2016, su objetivo no es regular esta palanca, este instrumento, sino hablar de los modelos de compliance, en un caso anti-bribery y en el otro más con esa vocación transversal. Y por tanto no es el lugar para entrar en materia a detallar pues, en qué consiste un canal para el planteamiento de inquietudes. De ahí la necesidad de entrar en esta materia a un nivel mucho mayor de lo que habían hecho los estándares previos. Porque si nos damos cuenta, ninguno de ellos, por ejemplo, señalaba pues, las distintas fases o las distintas garantías que tienen que ir asociadas a cada una de las fases a través de las cuales se gestiona una inquietud o una denuncia. Insisto que no era el objeto tampoco de esas normas, pero había llegado el momento en que había una demanda social, sobre todo de los operadores en el mundo del compliance, de los compliance officers, etcétera, de decir, bueno, estas directrices esenciales están muy bien, pero necesitaría pues un escalón más, aterrizarlo un poco más, saber exactamente cómo lo tengo que ejecutar. Y de allí que salió la necesidad de esta norma, la norma ISO 37002 sobre whistleblowing lines, que no es una norma puramente sustantiva. O sea, yo tampoco quisiera procesal, no quisiera que esta norma se interpretase como una norma de procedimiento, de procesal. Es decir, bueno, una denuncia se gestiona haciendo A, B, C y D. No es solamente de eso, porque yo creo que todos tenemos que ser conscientes de la dimensión trascendente que tienen algunos estándares. Y la dimensión trascendente de este no es su faceta puramente procesal, sino es el impacto que tiene en la cultura corporativa. En la introducción y en otras partes del texto se habla de la importancia que tiene la cultura corporativa. Pues bien, este estándar pone su granito de arena no al hablar de la cultura corporativa en general, sino de la cultura de hablar y escuchar, que es una parte importante de una buena cultura corporativa. Por tanto, un pilar que establece este estándar es un pilar tremendamente sustantivo para algo clave para todo modelo de compliance, que son las cuestiones culturales, que es parte de una buena cultura corporativa es que existe una cultura de hablar y escuchar. Porque cuando en las organizaciones no existen los mecanismos o existe miedo al hablar y al escuchar, pues seguramente no se evoluciona en la dirección adecuada. El canal para el planteamiento de inquietudes o las whistleblowing lines es una forma de apuntalar, no la única, pero una de las formas de apuntalar esta cultura de hablar y escuchar, que es un objetivo trascendente. Dicho esto, sí que establece tres principios que son tres principios sobre los que se asienta todo el estándar y que vuelvo a señalar que son cuestiones no puramente procesales, que es el principio de confianza, generar confianza, el de imparcialidad, todo el mundo ha de saber que su expediente será tratado de forma imparcial, y el de protección. Aquellas personas que necesiten protección pues van a tener esta protección. Son tres principios que de alguna forma están conexos los unos con los otros. Es muy difícil hablar de confianza si no garantizas la imparcialidad y la protección, y lo mismo con los demás principios, ¿no? Pero estos tres principios, démonos cuenta que son los temas que habitualmente fallan cuando no se utiliza o no existe un canal de denuncias. Porque no hay confianza en utilizarlo, las personas piensan que se emitirán unos juicios o unos
outputs sesgados, es decir, no imparciales, o no se las va a proteger y van a sufrir las consecuencias. Con lo cual, esos tres principios, una vez más, apoyan la cultura corporativa de la organización en términos de una cultura de hablar y escuchar, y todo eso obviamente va seguido, eso sí, ahora sí, de una serie, digamos, ya de normas procesales. ¿Por qué? Porque esas garantías de confianza, de imparcialidad y de protección, no hemos de asumir que se generan de forma espontánea. Puede ser que sí, pero en muchas ocasiones no será el caso. Entonces, eso hace falta que se lleve a cabo a través de una serie de normas, ahora sí de tipo procesal, diciendo, oye, hay una serie de medidas que hay que tomar en consideración en cada uno de los momentos de la gestión de la denuncia, cuyo objeto no es caprichoso, sino que es garantizar esa generación de confianza, esa imparcialidad en la operación del modelo y esa protección no solamente al denunciante, sino otras personas implicadas o de su entorno, pero incluso también a los denunciados que también merecen ser objeto de protección ante denuncias que sean falsas, por ejemplo. Y de ahí la necesidad de esta norma. ¿Por qué algún motivo más? Bueno, porque todo eso no solamente es cuestión de decirlo, sino de decirlo con ejemplos muy detallados. Y esta norma llega a un nivel de detalle, fíjate, me atrevería a decir yo que he participado en la elaboración de todos los estándares ISO en materia de compliance, que esta, sin ningún tipo de dudas y de lejos, es la que llega a un nivel de concreción más elevado de todas las demás. También es cierto que a medida que una norma versa sobre un tema más específico, pues seguramente pues más motivos hay para que llegue a un nivel de concreción mucho mayor, ¿no? Y que dé consejos mucho más detallados. Pues bien, esta norma da una gran cantidad de consejos muy detallados que facilitan mucho la operación. Yo creo que para el practitioner, para una persona que esté dedicada a operar un modelo de compliance o un canal de denuncias, aunque no sea el compliance officer, esta norma le ayuda muchísimo a tareas de ejecución diaria. De ahí la necesidad y de ahí que se emitiese. Ha sido una respuesta más que clara, nos aclaraste muchísimo el panorama sobre cuáles eran los motivos principales y desde ya, gracias por esa respuesta, Alain. Ahora bien, como bien mencionabas, básicamente es una norma de recomendaciones y por lo tanto no es certificable, ¿sí? ¿A qué obedece esa opción? Si en principio la motivación última de todo el sistema ISO en este respecto consiste en dotar de cierta garantía vicarial a este tejido empresarial o para lograr un efecto sobre esta opinión pública. ¿Cuál fue el motivo principal por el que no fuera certificable? Sí, es también una pregunta que me la han formulado en distintas ocasiones, no solamente con este estándar, sino con la 19.600, el primer estándar de compliance, que no fue certificable. Y una pregunta que llevo escuchando desde el año 2014 es ¿por qué no se hizo certificable? Mirad, los estándares ISO pretenden generar confianza en el mercado y pretenden dar respuesta a inquietudes o necesidades que transmite el mercado, que necesita el mercado. No generarlas. O sea, un estándar ISO no pretende generar una necesidad, sino dar respuesta a una necesidad. Y eso explica el por qué hay algunos estándares que no son certificables o otros que empiezan no siéndolos y que pasan a serlo cuando hay esta demanda social de que sea un estándar certificable. Permitidme que me ponga en el caso de la norma 19.600 porque es un caso que ha sucedido y esta norma publicada en el año 2014 era también de directrices, es decir, era una norma no certificable. ¿Por qué? Porque en aquel momento lo que se pensó es si ISO lanza un estándar certificable, es posible que se demande en el mercado. Es decir, cuando ISO plantea un estándar certificable, a veces forma parte, digamos, de las cuestiones, de las materias que se solicitan en el tráfico mercantil. Pues te dicen, oiga, enséñeme su certificación de la ISO 9000 o de calidad o de lo que sea, ¿no? Bueno, el peligro cuando se emite un estándar certificable es que entonces en el mercado se incorpore en la cadena de solicitudes cuando a lo mejor ni estaba ni se le esperaba. Es decir, nadie veía la necesidad de que se fuera a solicitar. Ahora, ya que está, pues se pide, ¿no? Entonces, ISO huye mucho de ese tipo de planteamientos y solamente emite o publica un estándar que es certificable cuando el mercado está pidiendo que exista un estándar certificable sobre el particular. Y eso explica
el por qué la norma ISO 19600, que es sobre modelos de compliance inespecíficos o transversales, no fue certificable, porque en aquel momento no había la necesidad en el mercado. Nadie demandaba, oiga, en el mundo de los negocios se pide cada 2 por 3 que se dé una certificación de que tenga un modelo de compliance transversal. Bueno, pues eso en aquel momento, en el año 2014, no se producía y, por tanto, se emitió como una norma de directrices. Sin embargo, fíjense, en el año 2016, la norma ISO 37001 de Anti-Bribery Management Systems, en ese momento ya existía una demanda social, una demanda en los mercados de decir, oye, es bueno que las compañías puedan acreditar en el tráfico mercantil que tienen un modelo anti-bribery, única y exclusivamente anti-bribery. Y por eso este estándar, la norma 37001, nació como un estándar certificable desde un buen principio. Pero eso nos lleva con la evolución del tiempo al año 2021 y en el año 2021, cuando se plantea la actualización de ese estándar decano, el inicial, la norma 10.600 del año 2014, se diga, en este momento en el que nos encontramos ahora, ¿existe o no existe una demanda social? ¿Existe o no existe un estadio de madurez conforme los grupos de interés, la sociedad en general, esté pidiendo certificados no ya en compliance anti-bribery o compliance penal, sino en compliance transversal? Y la respuesta en el 2021, de hecho, un poco antes, es sí, sí que existe esta demanda y si bien en su momento no existía, 2014, en el 2021 claramente existe y por eso se emite como un estándar certificable. Volviendo a la norma 37002, es una norma de directrices. ¿Por qué? Pues porque en el hacerla una norma de requisitos, es decir, una norma certificable, podía implicar el peligro, uno, que se convirtiese en una demanda habitual, en una solicitud habitual, en un tráfico mercantil que a lo mejor nadie estaba pidiendo, si ya estaban los certificados ISO 31000 de Anti-Bribery Management Systems o ahora ISO 37301 de modelos de compliance transversales, que ambos dos plantean que hayan canales para el planteamiento de inquietudes. ¿No? Podía ser una cosa un poco artificial y un poco anticipándose a su tiempo. Y en segundo lugar, que no existiendo esta demanda actualmente por los agentes sociales y económicos, nada quita que el día de mañana a lo mejor lo pueda hacer si se ve que sí que existe pues esa necesidad en el tráfico. Pero ya digo, ISO tiene una fijación especial en no crear normas artificiales, en no meter requisitos en el mercado que la sociedad no demanda. Y por eso es muy cautelosa a la hora de emitir estándares certificables. Y yo creo que eso explica no solamente la historia de la 37002, sino también la de la 10600, transformada ahora en 37301, por si alguien no la conocía. Bueno, aclarado el panorama de la certificación, una de las grandes preguntas que tengo en ese punto es que si bien la aplicación práctica de la norma, en el tiempo que llevas vivido de esta norma, digamos desde mayo del 2021, ¿cuáles son los inputs principales que puedas compartirnos, pero sobre todo, qué rol tiene o si contempla la ISO 37002 eh, la gestión de los canales éticos en función de nuestra third party en las compañías, teniendo en cuenta el rol tan activo que están teniendo últimamente, sobre todo incluso en gestión de la reputación, en la cadena de valor, en la cadena de suministro, en la cadena de distribución que tienen hoy en día. ¿Contempla este aspecto o está enfocado solamente desde el punto de vista interno? No, las normas ISO en general y esta en particular buscan desvincularse de un ámbito concreto de aplicación e incluso de una tecnología específica. O sea, son normas que pretenden una estabilidad espaciotemporal que sea aplicable en muchas jurisdicciones, en muchos espacios, y que no sea necesario cambiarlos, esa es la estabilidad temporal, pues debido a cambios en el entorno social, económico, jurídico, tecnológico. Por lo tanto, son normas muy abiertas. En este sentido, se puede utilizar para canales puramente internos, se puede utilizar para canales internos y abiertos también a cualquier grupo de interés, algunos de ellos, etcétera. Sí que es verdad que los canales de denuncia experimentan una tendencia clarísima a la apertura. Eso lo vemos en la propuesta de directiva de diligencia debida de hace unas semanas, donde se hace, por cierto, referencia a la directiva europea, la 2019-1937, la de protección al comunicante, al informante, al whistleblower, porque en esta directiva de propuesta directiva de diligencia debida se habla de la necesidad de que hayan canales de comunicación para que se manifiesten inquietudes
en cuanto, digamos, a malas praxis que acaben lesionando los derechos humanos o causando daños al medio ambiente. Todos sabemos que en el ámbito del compliance el tema de defensa de los derechos humanos es un tema capital y que gana importancia a medida que pasa el tiempo. O sea, sí que se le ha puesto el foco en muchos casos al tema bribery, al tema penal, pero el tema de los derechos humanos es un tema que en absoluto va a la zaga de los otros dos. Y entonces esta propuesta directiva dice que se tienen que poder denunciar a través de estos canales malas praxis en el orden que sea, en el orden laboral, en el orden de la seguridad e higiene, lo que queramos, que puedan derivar en una lesión a los derechos humanos. Y lo interesante no es solamente eso, porque digamos los canales al uso que manejan muchas compañías ya lo pueden estar contemplando, por ejemplo en España a las personas jurídicas sabemos que se aplica el delito de trata de seres humanos, que llevado a su extremo son malas praxis extremas en el ámbito sociolaboral, ¿no? Pero lo que es interesante es que esta propuesta directiva dice que han de tener la capacidad de denunciar estas situaciones no solamente los empleados o terceros con los que la organización mantiene vínculos, los típicos socios de negocio, las third parties, sino la sociedad civil en general. Estamos pensando en las ONGs y asociaciones en el ámbito privado que tengan noticia de una mala praxis que genere una lesión o una posible lesión a los derechos humanos o daños medioambientales, pues aunque no tenga absolutamente ningún vínculo con la compañía titularidad del canal, que tenga la capacidad de denunciar eso a través de ese canal, ¿no? Por lo tanto, cada vez los canales van a ser más abiertos. Cuanto más abierto es un canal, mejor. Yo sé que eso genera una gran suspicacia, porque muchas organizaciones dicen, bueno, a la que el canal sea abierto completamente me van a llegar una gran cantidad de comunicaciones. Bueno, es cierto, es posible que lleguen algunas, no tantas. La experiencia demuestra que no se da este volumen, esta avalancha no se produce, pero sí que es verdad que en muchas ocasiones hay que gestionar comunicaciones, denuncias que no tienen nada que ver con el canal y eso, pues, queramos o no, pues significa un tiempo de dedicación, etcétera. Pero dicho esto, la tendencia es que los canales sean abiertos y lo vemos, como decía, con este proyecto de directiva donde pues, han de comunicarse, han de ser capaces de comunicarse a través de ellos, incluso sujetos que no tienen ninguna vinculación laboral ni de negocio con la organización, pero que sin embargo tienen conocimiento de malas praxis en el ámbito de los derechos humanos o en el ámbito del medio ambiente. Por eso son dos temas que van muy de la mano. Escuchándote pienso en dos cosas, ¿no? En primer lugar, la importancia que tiene esta directiva en el sector público, ¿no? Fundamental, dirigido a la comunidad, a la sociedad civil, a todos los consumidores y usuarios para denunciar determinadas irregularidades. Y por otro lado, el rol tan importante que tiene la tecnología en la gestión de los canales éticos, ¿no? Porque es como bien mencionabas, empresas que operan en múltiples jurisdicciones, con multiplicidad de idiomas, etcétera. Qué importante tener una herramienta que permita automatizar, que permita agilidad a la hora de identificar determinadas denuncias más graves que otras y poder básicamente gestionar este volumen que en muchas organizaciones es incontrolable, ¿no? Sí, vamos a ver, el que se utilice en el que se tenga apoyo en una plataforma informática puede facilitar la gestión, pero no nos olvidemos de una cosa, las normas ISO se desvinculan de cualquier tecnología. ¿Por qué? Porque ahora mismo pues sabemos que se utiliza mucho pues desde las direcciones de email hasta plataformas web-based que te permiten una gestión pues más profesional, si lo queremos ver así, ¿no? Pero pasado mañana podemos tener una tecnología que ahora no imaginemos y esto pues nos dejaría obsoletas las normas si estuvieran si estuvieran ancladas en esa tecnología actual, ¿no? Pero más que eso, fíjate, a mí me preocupa especialmente el gap tecnológico. Es decir, a veces hablamos de plataformas web-based, direcciones de email, pero es que hay muchas personas que no tienen acceso a los recursos informáticos, pero es que además hay muchas personas que no tienen capacidades informáticas y no saben cómo manejarse. Eso lo hemos vivido en España con esta campaña de que soy mayor pero no soy tonto, de muchos usuarios que se han quejado de la operativa en el sector bancario, de decir, oye, cada vez tengo menos presencia física, no me atienden en persona, no me cuidan personalmente, tengo que utilizar pues un terminal o el ordenador y son personas mayores y hay un gap tecnológico evidente. Pero esto no nos puede pasar en compliance. Compliance, cualquiera que tenga conocimiento de una situación que sea inquietante, que suponga un perjuicio para la organización, para las personas, para la sociedad,
ha de tener la capacidad de hacerlo por diferentes medios. Los tecnológicos, obviamente, las nuevas generaciones no tienen ningún inconveniente en eso, incluso hay aplicaciones telefónicas que lo permiten, pero también no hemos de perder de la vista los medios tradicionales, incluyendo, y en eso la norma ISO 37002 es muy clara, incluyendo que venga una persona al despacho de quien gestiona estos canales y le explique cuál es el problema que está teniendo. Esto también es algo que lo ha tenido en consideración el anteproyecto de transposición en España de la Directiva Europea de Protección al Whistleblower, donde plantea efectivamente esta casuística, que es cuando alguien presenta una denuncia, pues abriendo la puerta y comunicándoselo a quien gestiona el canal, ¿no? De tal forma, pues que se levante un acta en aquel momento, etcétera. Es decir, al final nos tenemos que desvincular de la tecnología, pero no por el mero hecho de que vayamos siempre a estar en la cresta de la ola en la tecnología más avanzada, sino también justo lo contrario. Hemos de utilizar tecnologías tradicionales que nos eviten los inconvenientes del gap tecnológico que están sufriendo las personas mayores y que podemos sufrir nosotros mismos con el mero transcurso del tiempo. Muchas personas hoy en día no pueden acceder, sobre todo en zonas, no solamente personas mayores, sino también en zonas inhóspitas, en las que no tienen acceso a estos equipos y en los que habrá que implementar, digamos, las herramientas para que se pueda acceder, ¿no? Ahora bien, Alain, para terminar, tus insights sobre compliance en medios son múltiples, ¿sí? Así como tus charlas magistrales, el blog de KPMG, que más de uno somos súper habitudes de ese blog. En Petit Comité, coméntanos, ¿qué ideas claves reforzarías en la mentalidad de alguien que debe afrontar la 37002 con un enfoque, sobre todo, largoplacista y tecnocrático? Bien, pues yo creo que todos los que nos dedicamos al compliance tenemos un punto común. Yo así me lo he encontrado contigo, Jimena, y con tantos profesionales que nos escuchan en España, en muchos países de habla hispana, que todos queremos contribuir a un mundo mejor, o al menos yo sería feliz y creo que también es tu caso y el de tantísimas personas, si al final el mundo que dejamos es un mundo un poquito, aunque sea solo un poquito mejor que el mundo que nos encontrásemos, ¿no? Que nos hemos encontrado al inicio. Entonces, evitar malas praxis, y hemos hablado de malas praxis tremendas, hablábamos hace un momento de las lesiones a los derechos humanos. O sea, no puede ser que la actividad humana, la actividad empresarial, cause daños a las personas. Es un sinsentido avanzar en eso, ¿no? Entonces, yo diría, cualquier persona que se vaya a dedicar al compliance, incluyendo también todo el tema de gestión de las comunicaciones o gestión de las denuncias, al final lo tiene que hacer por auténtica vocación, no por mera aplicación de una serie de mecanismos. El compliance es muy triste interpretarlo como una técnica. Es decir, mira, el compliance es tenga usted un canal, que usted se toma la norma 37002 y le dice las 4 etapas por las que tiene que atravesar, tómese usted la directiva de protección al whistleblower, tómese usted la norma. Compliance, no olvidemos nunca que es instrumental. El compliance es una mera palanca, es un mero instrumento. ¿Un mero instrumento para qué? ¿Cuál es la finalidad trascendente del compliance? La finalidad trascendente del compliance es la cultura de las organizaciones, que las organizaciones dispongan de una buena cultura corporativa que sea incapaz de llevar a cabo malas praxis y que sea incapaz de perjudicar a las personas. Entonces yo, el insight que daría a cualquier persona que se vaya a dedicar al compliance es que lo haga desde la ilusión, que lo haga desde una perspectiva trascendente y no como un simple conjunto de técnicas y tal que se leen, que se aprenden y que las aplicas. Dedicarse al compliance con esta mentalidad es muy triste. Afortunadamente, me consta que es excepcional, que lo normal de quien se vaya a dedicar o quien se esté dedicando al compliance es que quiera contribuir a un mundo mejor. En el ámbito de la 37002 sería, no tomen esta norma como una norma procesal, tiene una componente de procedimiento, sin duda ninguna, con las 4 etapas básicas para gestionar una comunicación, pero tómenlo como lo que es, una norma que apoya una cultura corporativa que en la parte que afecta al estándar tiene que ver con el hablar y escuchar, tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con las comunicaciones sin ningún tipo de cortapisas dentro de la organización, siempre desde el respeto y nunca con miedo a ningún tipo de represalia o conducta perjudicial. Por tanto, ánimo a todos los que se quieran dedicar a eso porque merece la pena y es una de las pocas profesiones donde uno se levanta cada día con la ilusión de hacer las cosas un poquito mejor. Alain, muchísimas gracias por esta comunicación. Ha sido un verdadero placer escucharte, agradecerte enormemente todo lo que nos has trasladado, lo que nos has enseñado, lo que hemos podido aprender en este podcast, ilustrándonos sobre
los principales pilares de la 37002. Muchísimas gracias por tu tiempo, por esta participación. Desde ya toda la comunidad iberoamericana de Compliance y Fronteras estará encantada de escucharte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y a vuestra entera disposición. Cuidaros mucho. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.